Bien, continuamos entonces, Bruno, con el tema. Y hace rato estábamos revisando las cosas que podemos hacer a través de la palpación, identificar la característica de la piel, identificar el tipo, el grado de humedad que tiene cada una de las partes a través también de tacto de las manos, o sea, de la palpación. También te decía que podíamos apreciar la temperatura en forma comparativa, ya sea entre el médico y el paciente, o comparar la temperatura o la asimetría de la temperatura corporal en una sola persona, ¿no? Comparar a través de la palpación la temperatura, por ejemplo, en la cabeza, con la temperatura en las partes distales de los miembros, que nos van a dar luces en algunos casos de problemas que puedan existir en estos. También podemos nosotros, a través de técnicas que existen, como por ejemplo deslizar la punta de los dedos para determinar o utilizar la sensibilidad, sobre todo de de los pulpejos de los dedos en las partes distales para identificar la superficie. Ahí vamos a identificar si es una superficie lisa, áspera, rugosa, suave y dura, sobre todo con la palpación, ¿no? Nos va a identificar la presencia de algunas patologías, por ejemplo, en algunos casos en los cuales hay un endurecimiento, hay presencia de escamaciones o hay presencia de pequeñas lesiones que van a desconfigurar y hacer que la característica lisa de la piel tome otra característica, ¿no? Entonces, igualmente vamos a identificar la suavidad de la piel, sobre todo, por ejemplo, en niños, en relación a las personas mayores. Identificar que existen algunas zonas ásperas y algunas lisas en el organismo. Todo esto a través de la palpación. Y también la elasticidad, que para nosotros va a ser importante, debido a que va a ir cambiando de acuerdo a algunas situaciones que puedan ocurrir en las personas, ¿no? Las personas, por ejemplo, aquellas que hayan sufrido alguna situación en el cambio de peso, personas que de principio eran bastante aumentadas de peso y que por alguna situación lo van a perder, vamos a ver que tiene una elasticidad aumentada de la piel debido a la forma en la que tenía anteriormente, ¿no? Con un exceso de peso. Vamos a poder identificar la presencia de retenciones de líquido, ya sea en la cara o en alguno de los miembros, ya sea por lesión renal, como habíamos visto anteriormente, o por un problema cardíaco, que se va a ir localizando en diferentes lugares y que lo hemos conocido nosotros como un síntoma de edema. La palpación nos va a permitir ver y evidenciar la retención de líquidos en los tejidos a través de la producción de signo de Godet o la fovea que se produce por la presión que se puede hacer en una parte del tejido del organismo afectado. También vamos a poder ver en la piel a través de la palpación alguna presencia que pueda estar produciéndose por debajo de ella, ¿no? La presencia de pequeños tumores, la presencia de algunas lesiones como lesiones a nivel de tejidos y todas estas cosas que nos van a permitir, sobre todo en la exploración que podamos hacer a través de esta, ¿no? Normalmente, por ejemplo, en el tema de los edemas, se puede notar que la piel se hace bastante gruesa, adquiere una configuración muy semejante a una fruta como la naranja, notándose mucho más los folículos pilosos, las glándulas sebáceas y el engrosamiento debido a la retención de líquidos en los espacios intersticiales. En cambio, en lo contrario, personas que tengan cuadros de deshidratación, cuadros de desnutrición,
o algunas otras patologías, vamos a ver más bien una piel dura, pergaminada, que debe ser dura, con una consistencia de cartón, que va a ser característica de personas que estén afectadas por este tipo de situaciones. La desnutrición, la deshidratación, la edad también es un efecto que va a tener esta forma de piel, ¿no? Cuando hacemos la palpación. Mucho más evidente va a ser cuando existan algunas sensaciones anormales, algunas situaciones anormales en la piel. Por ejemplo, la presencia de cualquier tipo de herida que afecte a la piel, presencia de vesículas, costras, pústulas, presencia de cicatrices, presencia de queloides debido a una cicatrización anormal, que va a ser identificada sobre todo a través de la palpación. O también la sensación que va a ser la exteriorización de algunos problemas dérmicos, por ejemplo, la presencia de las micosis, que en la mayoría de los casos nos van a dar prurito, ¿no? Un prurito que consecuencia de esto pueden quedar algunas pequeñas escoriaciones, lesiones, o por complicación con algún tipo de bacteria, convertirse en lesiones cruentas, lesiones ulcerosas que van a afectar a la piel, ¿no? También puede haber cambios, sobre todo cuando existe la afectación del sistema nervioso, y ya sea la pérdida o un incremento en la sensibilidad nerviosa. Personas que van a sentir una sensación de anestesia en algunas regiones, como ocurre, por ejemplo, en el caso de las personas que tienen una enfermedad crónica metabólica como la diabetes. Al principio o al inicio de la complicación que se conoce como el pie diabético, vamos a tener esta sensación, ¿no? Una sensación de falta de sensibilidad en las partes más distales de los miembros, que luego va a ir evolucionando, ¿no? O algunas otras personas que por problemas, por ejemplo, de afectación tiroidea, van a tener sensaciones aumentadas, ya sea de calor o sobre todo de frío. Entonces, todas estas situaciones nos van a permitir identificar, ¿no?, este comportamiento anormal de este órgano debido a la presencia de alguna quemadura. Otra de las cosas muy características son también la exposición, sobre todo a la temperatura. Temperaturas extremas que pueden provocar bastante daño y que, como sabemos, hemos visto que los daños pueden ir desde una simple quemadura de la parte externa de la piel, como son las quemaduras de primer grado, a una quemadura un poco más profunda, quemaduras de segundo, y la quemadura que producía las partes profundas de la piel, incluyendo piel y tejidos del lazo cutáneo, músculos y todos esos órganos que van a ser afectados debido a una exposición mayor de temperaturas que van a producir este tipo de daño. Entonces, en este caso sí, vamos a ver la presencia, sobre todo, de pieles dañadas, en algunos casos con un daño bastante grande. En el tema de las quemaduras es un tema especial que tiene protocolos, sobre todo para la cuantificación. Existe una regla, la regla de los 9, que significa, por ejemplo, que se le da un porcentaje de 9% a la quemadura de cada uno de los miembros, cada uno de los miembros inferiores, la parte anterior del tórax, la parte exterior del tórax, la región genital de un 1%, que son cuantificaciones que se dan sobre todo cuando existen zonas quemadas o lesionadas por temperatura en el organismo. También podemos ver a través de la observación, la auscultación de la piel, el grado de humedad.
característico para nosotros, por ejemplo, cuando existe una hiperfuncionalidad o desarrollo de esfuerzo físico, vamos a ver que las personas tienen la piel bastante húmeda por la presencia de la sudoración o pérdida de líquidos a través de la piel, ¿no? También podemos cuantificar la temperatura de las personas a través de la palpación de este tipo de órgano que nos va a dar a orientar si la persona está con una temperatura normal o tiene una temperatura elevada. Así como la textura y el color, ¿no? El cambio de color en el transcurso de la vida debido a algunas afectaciones, nos va a orientar en algunas lesiones que se van a producir a este nivel. Entre ellos, por ejemplo, tenemos la pérdida de las células que producen melanina y que le van a dar el color característico a la piel, ¿no? Existe una patología que se conoce como vitiligo, que va a hacer que esta propiedad se pierda y la piel pierda el color normal que tiene para convertirse en una piel bastante clara, ¿no? O en algunas otras patologías en las cuales existe un aumento en el tinte del color, ¿no? Donde se va a ver un cambio de color. Por ejemplo, en algunos casos en los cuales va a haber extravasación sanguínea debido a un traumatismo que puede producirse en la región y todas esas cosas. Son cosas que sí podemos observar y además palpar cuando se presentan debido a algunos accidentes que pueden sufrir. En el tema del color de la piel podemos sobre todo ver algunas variaciones como es la hiperpigmentación, la hipopigmentación, la melanodermia, el albinismo, que son alteraciones características de algunas personas de diferente origen, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, el albinismo de un origen congénito, y ya viene con la información de este tipo, y se caracteriza por que son personas que tanto en la piel como sus anexos carecen de pigmentación, presentan una piel muy clara. Lo mismo que los vellos, las uñas, por lo cual se conoce como personas con albinismo. La melanodermia, que se presenta en algunos cuadros, en los cuales ya sea en forma regional o en forma, sobre todo regional, vamos a ver un cambio de color, un cambio de coloración, ya sea por lesiones que se puedan producir en alguno de los órganos, ¿no? Una de las características, por ejemplo, que se presenta en el mal de Addison, que es un tipo de tuberculosis que afecta a nivel suprarrenal, vamos a ver un cambio de color, una pigmentación más oscura que va a tener la piel y que nos va a orientar fácilmente en el diagnóstico. En el tema de la hiperpigmentación estamos hablando de un aumento del color de la piel, ¿no? Hiper no significa superior, pigmentación, color. Entonces existen también algunas patologías que nos van a producir este tipo de variación en el color de la piel, o la hipopigmentación, en los cuales, como en el tema del como el vitiligo, nos va a ver una piel clara, sin color, y que nos va a orientar a la presencia de este tipo de lesiones. Ya cuando hablamos en el tema de la observación, también tenemos que resaltar sobre todo la presencia de las alteraciones que se pueden empezar a presentar a nivel de la piel, ¿no? Que cuando estén, no sé si ya llevaste o vas a llevar dermatología, van a poder identificar cada una de las formas de las lesiones dérmicas que pueden ocurrir, que generalmente van en evolución, ¿no? Van desde
hiperpigmentación o el eritema, que luego se va a convertir en una mácula, que es más bien una lesión eritematosa con un ligero levantamiento y que después va a ir cambiando y tomando algunas formas que lo vamos a ver enseguida. Vamos a ver la presencia de lunares, para nosotros es importante, sobre todo aquellos lunares con características como por ejemplo la deformidad de la presencia de estos lugares de hiperpigmentación en la piel y sobre todo si están expuestos a áreas donde le llega mucho la actividad, o diré la luz solar, pueden haber complicaciones creando algunos tipos de cánceres, ¿no? Cáncer vasocelulares, espinocelulares o los melanomas que se convierten generalmente en cánceres malignos. También los cloasmas, que no es nada más que la exteriorización del mal funcionamiento de algunos órganos, como en el caso de las insuficiencias hepáticas, y sobre todo muy frecuente en mujeres que están embarazadas y que tienen alguna lesión en esto. U otro tipo de patologías que también van a producir los cloasmas, que son nada más que unos oscurecimientos o manchas que se van a producir en la piel principalmente. Y la presencia de tatuajes, que en realidad es una mancha que se produce en forma artificial y voluntaria por las personas que se van a someter a este tipo de actividades para tener una marca que lo van a llevar durante toda su vida, ¿no? En el caso de la hipopigmentación, que para nosotros también es importante, que normalmente en medicina lo llamamos palidez de la piel, una de las partes en las que se llena el documento legal, que es la historia clínica, se anota y se dice piel pálida, normal, sin ningún tipo de alteración. O se anota piel pálida, reseca, con presencia de pequeñas úlceras y, bueno, todas las características que estamos viendo para poder rellenar estos datos, ¿no? Entonces podemos ver palidez en varios tipos de patologías. La vasoconstricción, por ejemplo, que se produce ya sea por un cambio de temperatura a una temperatura frígida, la presencia de un estrés bastante fuerte, negativo por supuesto, nos va a provocar vasoconstricción y se va a exteriorizar esta a través de la palidez que va a presentar la piel. El mixedema, que va a ser un aumento de volumen de la piel debido a la retención de líquido, la piel envejecida, la piel reseca, la piel elástica, que van a presentar sobre todo las personas mayores, que se conoce como gerodermia, la presencia de piel pálida también, como la anteriormente, debido a una pérdida o una disminución de la volemia normal de la sangre en las personas, ¿no? Las personas que tienen anemia generalmente van a empezar a tener estos cambios en las mucosas, que luego se va a ir haciendo general, empezando principalmente por la palma de las manos, y que va a ir generalizando en la medida en que el cuadro de la hipovolemia vaya aumentando, ¿no? Y en algunos casos, lo contrario, que va a suceder por el tema de vasodilatación, o que nosotros lo conocemos como eritema, y que generalmente, y en muchos de los casos donde va a haber un shock anafiláctico, o sea, alergia, lo que comúnmente le llamamos alergia, podría presentarse esta vasodilatación provocando un cambio de color o en la intensidad del piel debido a la vasodilatación existente en la región, que se va a notar por un color más intenso, más rojo, convirtiéndose en una señal característica o la exteriorización de un choque anafiláctico, como les decía. Hemos tenido la oportunidad de ver en muchos casos, sobre todo por el consumo de alimento manufacturado,
producirse varios de estos tipos, ¿no? Una vasodilatación intensa que hace que las personas cambien de color a un color de rojo, aun llegando los pacientes con una rubicundez clara, que también se exterioriza en las mucosas y en las conjuntivas principalmente. Son otros datos que nos puede aportar la observación de la piel. Tenemos otros datos como el tema de la humedad producida por el sudor. Tenemos glándulas distribuidas en todo el organismo, salvo en algunos lugares, que van a mantener la humedad de la piel para evitar se dañe por la sequedad que puede estar producida por el medio o el entorno, ¿no? Entonces, en esto también podemos presentar dos variaciones. Una en la que va a haber una gran cantidad de pérdida a través de la piel, a través o en forma de sudor, que se llama como hiperhidrosis, que va a provocar generalmente que sean personas que estén permanentemente húmedas, sudando todo el tiempo, y que van a ser tendientes a la pérdida de líquidos y electrolíticos, o sea, personas tendientes a la deshidratación. O el lado contrario, personas en las cuales la propiedad de sudar o de hidratar la piel a través del sudor se pierda, ¿no? Entonces van a ser personas más bien que van a presentar una sequedad en la piel característica y sobre todo con algunos problemas debido a la sequedad y que van a provocar algunos daños en este nivel. En el tema ya de la textura de los anexos, podríamos hablar un poco de los cabellos, ¿no? Que también vamos a tener que identificar algunos cambios, como el tema de la hipertricosis, la hipotricosis, la alopecia o el eritrismo o la alocromonomonotriquia, ¿no? Son variaciones que va a presentarse sobre todo en la cantidad del pelo o los vellos, ¿no? La hipertricosis, característica de algunas personas que puede venir en forma congénita o por algún problema que puede ocurrir en el desbalance, por ejemplo, hormonal, que va a provocar la presencia de una cantidad mayor de lo normal de cabellos o de vellos en diferentes regiones, a lo que se conoce como hipertricosis, ¿no? Y una hipotricosis, lo contrario, disminución o falta de cabellos o vellos en partes del organismo, a la que se conoce como hipotricosis. La alopecia, que es también característica de algunas patologías y que solamente la observación de este tipo de síntomas nos va a dar o nos va a orientar la identificación de la patología. La presencia, por ejemplo, de la alopecia característica en el mal de Bay-Félix o la enfermedad de, ¿cómo se llama esta patología? De la sífilis, va a ser característica de esta patología la presencia o la caída de las cejas, ¿no? Entonces es importante la identificación. Y así hay otras patologías también que van a presentar esta característica. O la presencia de algunos pocos cabellos o pocos vellos en algunas áreas debido a la presencia de otro tipo de patologías, sobre todo crónicas, ¿no? Y ya cuando estamos hablando en semiología, también tenemos que hablar del tipo de lesiones que van a afectar, que en realidad es una cadena, una especie de cadena, una especie de evolución que va cumpliendo cuando van a afectar sobre todo la piel. Y nosotros en semiología, para entender mejor, la vamos a dividir en lesiones primarias y lesiones secundarias.
En el caso de las lesiones primarias, por ejemplo, es muy importante para nosotros conocer el orden, conocer su forma, sobre todo para la identificación de enfermedades que están acompañadas de erupción. Estamos hablando de la viruela, estamos hablando del sarampión, estamos hablando de la varicela y todas esas patologías que se caracterizan por las lesiones que presentan a nivel de la piel, ¿no? En realidad, generalmente inician con una lesión que es la coloración, el aumento de la pigmentación del área, que se conoce como un área, como un eritema. Un eritema que no es nada más que el cambio o la intensidad del color. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando recibimos una picadura de un insecto, de una abeja, vamos a tener un área que de principio se va a hacer roja y se va a hacer caliente. Entonces, esta es el principio de las lesiones primarias o cuando estamos con un problema o una patología eruptiva. Entonces, también van a aparecer estas primeras manchas, pequeñas manchas coloradas, que van a preceder a otro tipo de lesiones que van a ir en forma gradual. A esta forma de aparecer este tipo de lesiones, realmente en dermatología se lo conoce como dermografismo, ¿no? Entonces, es una cadena de evolución de una misma lesión. Creo que tengo un gráfico acá. En este gráfico podemos ver la lesión, sobre todo cuando existe habíamos indicado que de principio generalmente en la mayoría de los casos existe un cambio de coloración en la región donde va a aparecer la lesión, que puede ser roja, en algunos casos oscurecerse, como en este caso, hacerse un poco más oscuro, un color parduzco café, que va a provocar la lesión, ¿no? Entonces, va a ir cambiando a veces de color o directamente de este color del eritema va a pasar a producirse una especie de sobresalencia, una especie de levantamiento del área que va a corresponder principalmente a eso que nosotros conocemos como la mácula, ¿no? La mácula, que no es nada más que una especie de tumoración en la lesión anterior que se llamaba eritema y que está presente en muchas de las enfermedades eruptivas. Si esta mácula aún va a seguir evolucionando, todavía va a llegar a conformar una especie de un pequeño globo con contenido cristalino de principio, al que se le conoce con el nombre de vesícula, ¿no? O también en algunos casos bulla, como nos indica aquí en la diapositiva. Esta vesícula, debido a la evolución de la lesión, va a empezar en el líquido claro que tenía como contenido a oscurecerse y a formar una turbidez, convirtiéndose en este momento en una pústula, o sea, una vesícula con contenido de pus o de materia, que ya es otra parte de la evolución. Y luego en la evolución de este tipo de lesión, también va a conformar ya después de que ha drenado esa materia de dentro la pústula, va a conformar una especie de placa, una especie de costra que se conoce como costra, ¿no? Normalmente son los caminos que pasan las lesiones, sobre todo en las enfermedades eruptivas, que es característica, se toman algunas características para su identificación, por ejemplo, la aparición en algunas patologías de estas lesiones en la parte central del cuerpo o en algunas que aparecen en las partes distales, como en el tema de la rickettsiosis, son características que nos van a identificar este tipo de patologías, o la aparición de algunas regiones, como en el caso del sarampión, la aparición de estas lesiones, sobre todo en principio por detrás de las regiones postauriculares,
en la región cervical y que luego va a ir diseminándose. Entonces, todas estas características son importantes que nos van a orientar en el tema del diagnóstico o la identificación de las patologías que lo van a producir. Lo real es que en este grupo que acabamos de hablar también están otro tipo de lesiones como la pápula, está la placa, que en realidad para nosotros sería la costra, el eritema, la pústula, la vesícula o la bulla, el nódulo, que bueno, se va a presentar sobre todo en algunas patologías como la presencia de materia grasa, nódulos sebáceos, nódulos o tumoraciones sebáceas, debido a un exagerado consumo de este tipo de sustancias que en algunas ocasiones van a aparecer ya sea en el rostro o en algún lugar del cuerpo. O la presencia de tumores debido a también alguna situación que va a producir cambios en los tejidos y que generalmente el organismo por naturaleza va a tratar de aislarlo conformando una tumoración que puede ser de carácter benigno, puede ser de carácter maligno o pasar de benigno hacia la malignidad. Y la presencia de quistes, que son otras lesiones que se caracterizan principalmente, que se forman en base o a un agente patógeno, a un parásito, una bacteria, que se deposita en un tejido y que el tejido organiza en torno a una capa protectora, convirtiéndose en una formación conocida como quiste, ¿no? Entonces existen varios tipos de quiste que cuando ya estén viendo en detalle este tipo de lesiones en dermatología, lo van a hacer con mucho detalle. Y otro tipo de lesiones también secundarias, como las que podemos ver con el comedón, son esas pequeñas manchas, sobre todo que salen en la adolescencia, en la juventud, y que se deben a pequeños depósitos de sustancia sebácea, ¿no? Y que normalmente nosotros le llamamos unos granitos, me salió un grano, me salió acné, se debe precisamente a este tipo de situaciones. Aunque hay que hacer diferencia de algunos otros tipos de lesiones de este tipo que se deben más bien a la presencia de algunas bacterias, como el propio Nicum acnes bacter, que nos produce este tipo de lesiones, pero más intensas, un poco más graves, y que generalmente dejan lesiones como pequeñas cicatrices, ¿no? La presencia de abscesos debido a alguna lesión en el tejido y la complicación con alguna bacteria, las descamaciones que se deben sobre todo en los casos en los cuales se pierde la humedad de la piel. Entonces aquí sí va a ser característica la descamación de la piel debido a la sequedad de la misma, una herida que está en consolidación, una presencia de materia endurecida que se conoce como costra, una roncha que es muy similar a un eritema, pero con relieve, o sea, un poquito más elevado, que se puede deber, como anteriormente decía, a una picadura o algún tipo de pinchazo que podrías recibir y que contenga alguna sustancia que sea rechazada por el órgano. Las erosiones, principalmente en algunas patologías crónicas, erosiones bastante grandes, donde hay pérdida de material y que generalmente terminan en úlceras. Úlceras amplias, sobre todo en casos en los cuales hay vasculitis periférica o presencia de úlceras varicosas, así también se los conoce, presencia de úlceras en los casos de las diabetes y otras patologías. O la liquenificación, que significa más bien ¿cómo podríamos decir? Una destrucción de la parte de los tejidos, dejando áreas cruentas expuestas de los tejidos interiores de cualquier organismo. Y finalmente, las cicatrices, que no son nada más que la consolidación de áreas expuestas, áreas como úlceras, que van a terminar generalmente con pérdida de material
y que luego el mismo tejido se va a encargar de recuperar, de modo de que quede una lesión que sea reparadora con tejido bastante duro y que va a quedar en el área donde ha sido lesionado. Aquí tenemos ya una descripción mucho más exacta de lo que significa una mácula, ¿no? Habíamos dicho cambio de color de la piel, como sucede en caso de algunas arteriones vasculares locales, pero que también, aparte de haber el cambio de color, ya existe una especie de sobresaliencia, una manera de solevantamiento en relación a la piel normal, ¿no? Y existen muchas patologías que se presentan generalmente. La pápula es una lesión solevantada, circunscrita, por eso el nombre, y que generalmente es de origen, es de forma redondeada o ovalada, que generalmente va a terminar en erosionarse con la pérdida del contenido que tenga. La placa, como vemos acá, es una lesión plana o levemente solevantada, mayor de 1 centímetro, puede ser una lesión fundamental o el resultado de una confluencia de pápulas. Esto ocurre principalmente en algunos casos en los cuales existen presencia de pequeñas lesiones por problemas dermatológicos. En algunas patologías es sobre todo que van a afectar la continuidad de la piel y que esta, en la medida en que vaya evolucionando y mejorando, va a dejar un aumento de color en la región que se conoce como la placa, como lo estamos viendo en este momento. El eritema es un cambio de coloración de la piel que puede deberse, por ejemplo, a una quemadura de primer grado, a una exposición del sol a la luz solar directa por un periodo prolongado, nos va a provocar el eritema, o sea, una quemadura de primer grado, muy característico y fácil de identificar. Las pústulas, habíamos dicho que son nada más que la evolución de las vesículas que de principio tienen un contenido cristalino a el opalecimiento o formación de una materia más densa, con un mayor contenido bacteriano y un cambio de color. Generalmente el drenaje de esto nos va a producir una sustancia que nosotros lo conocemos como materia opus. Las vesículas, las ampollas y los lictemas, que no son nada más que pequeñas lesiones de principio con contenido líquido cristalino que tienen una característica de confluir, ¿no? La confluencia de varias vesículas nos va a formar lo que se llaman ampollas con un contenido líquido y el aumento de estas van a terminar formando la última parte de esta evolución en este tipo de lesiones. La diferencia, la única diferencia que existe es principalmente el tamaño. La confluencia de vesículas nos van a dar las ampollas y la presencia de ampollas que van a confluir nos van a dar los lictemas, que son lesiones un poco más amplias. La presencia del nódulo, habíamos dicho, son lesiones sólidas, limitadas. El organismo se encarga de limitarlas cuando existe en un área una cantidad reconocida como una sustancia extraña. Entonces, el organismo produce una defensa que va a endurar y le va a dar carácter de un nódulo. Entonces, muy frecuente, sobre todo en las personas mayores, por la presencia de este tipo de lesiones. Los tumores ya sabemos que significan aumentos de volumen o regiones con aumento de volumen debido a alguna alteración en la piel. Pueden haber proliferación, como les decíamos anteriormente, de células y que van a tender, si es que no son resueltas, a la malignización. En realidad, casi todos los tumores son benignos, pero que de acuerdo al tamaño, la evolución y la falta de cuidado pueden terminar en la malignización.
¿no? Eso es lo que ocurre, por ejemplo, con los pequeños nevos que tenemos algunos al nacer y que por presencia o exposiciones prolongadas al sol podrían convertirse en malignos, ¿no? En un cáncer de tipo mm, eh, variable que en muchos de los casos cuando llega a, por ejemplo, al famoso cáncer de Kaposi, es de un pronóstico bastante grave, ¿no? Cuando ya se descubre, a veces es muy tarde y el tiempo que queda de sobrevivencia de los pacientes queda o se resume a unos pocos meses. Pueden ser de origen espinocelular o pueden ser de origen vasocelular y dependiendo también de esto van a atender a tener una evolución eh, grave y sobre todo de un pronóstico bastante reservado. Bien, también tenemos algunas otras lesiones, como el tema de la erosión, sobre todo cuando existe la presencia de algunos agentes, como son algunos agentes bacterianos que se alimentan del tejido, ¿no? Que en realidad carcomen y van eliminando tejido de una región. Entonces, estas nos van a producir generalmente lesiones bastante, a veces extensas, cuando no se le da la atención, o de principio nos van a dar pequeñas lesiones con una profundidad variable, pero que por el carácter que tienen estas bacterias o agentes, van a tender siempre a aumentar en el tamaño, ¿no? Lesiones que generalmente tienen la forma de un sacabocado, por ejemplo. Entre estos podemos citar, a ver, una patología que produce la fiebre botonosa o el carbunco, por ejemplo, que tiene este tipo de lesiones, un tipo de lesiones que de principio toman la forma de un botón porque tiene una parte central endurada con cambio de color que en la medida en que avance se va a hacer una bovea o una lesión redondeada, cruenta, por lo cual toma el nombre que estamos indicando, ¿no? También hay otro tipo de lesiones como los abscesos o también los comedones. Los comedones, que es característico de todas las personas. Los jóvenes generalmente lo llevan en la frente, en la cara, en las mejillas, y no son nada más que esas famosas espinillas que conocemos y estamos acostumbrados a apretar y sacar el contenido que generalmente es grasa y que en algunos casos se puede complicar con la presencia de alguna bacteria. Ahí la complicación con el propio Nicomagnus bacter, por ejemplo, nos van a dar la presencia de granos o mucho más grandes que pueden quedar con secuelas como son las cicatrices, ¿no? Entonces, generalmente son lesiones que van a afectar a las personas, sobre todo aquellas que en su alimentación van a tener un exceso de alimentos y con grasas que generalmente van a tratarse de ser eliminadas por esta vía. Estos, al mantenerse en la piel y no ser eliminados, tienden a oxidarse y convertirse en unos pequeños puntos negros que cuando se los aprieta salen como una especie de un clavo pequeño, oscuro y negro. Por eso es que se los llama como comedones, ¿no? Y los abscesos, que no son nada más que con colecciones de materia biógena debido a la presencia de una bacteria que va a provocar este tipo de lesiones. Frecuente sobre todo en las mujeres embarazadas que están, o en las mujeres que ya se han desembarazado y que están haciendo lactar, sobre todo en aquellas primeras, que ya sea porque el niño al realizar la lactancia introduce algunas bacterias en la parte del pecho donde se producen este tipo de colecciones de materia biógena y que se va a manifestar como la producción de un absceso, o sea, una colección de este material.
o en algunos casos la presencia de de un pequeño cuerpo extraño infectado en la piel. El organismo como defensa va a organizar un absceso para que junto con el material biógeno sea eliminado. Entonces, a esta colección de material infectado, que se conoce como pus o acumulación de pus, se la conoce como absceso. Es variable, de tamaño variable, se presenta generalmente en ese tipo de situaciones. Otra de las lesiones características y muy importantes es la presencia de pequeñas láminas delgadas que se van desprendiendo de la piel, ¿no? En forma forma de escamas, por lo cual se conoce como piel escamosa y que generalmente vamos a encontrar en algunas patologías a veces graves, como la ichtiosis, que se caracteriza precisamente por el desprendimiento de pedazos de piel en forma de escamas en forma permanente y que afecta a todo el organismo. Este tipo de pacientes generalmente se los conoce en el consultorio o en los lugares como personas o niños peces debido a la característica que tienen por la descamación de la piel. O también ocurrir esto por algunos cambios que pueden ocurrir, por ejemplo, la hiperkeratosis, el endurecimiento de la piel que va a producir la producción o el desprendimiento de pedazos de piel en forma de escamas. La costra, que no es nada más que el resultado del desecamiento del material que se produce en una lesión abierta, ¿no? Una cubierta dura compuesta por fibrina y otros materiales que resultan por el desecado de este material. Las ronchas, que no son nada más que una reacción de inicio a la presentación de alguna sustancia o alguna forma de reacción del organismo. Generalmente son lesiones con bordes o levantados, claros, y que generalmente están acompañados de intenso prurito. En la mayoría de los casos se presenta sobre todo en casos de shock anafiláctico o alergias que se deben a la presencia de alguna sustancia que no es asimilada por el organismo y esta produce esta reacción, ¿no? Otras lesiones, entre otras lesiones podemos anotar la erosión, que no es más que una lesión debida a la pérdida de la epidermis sin comprometer la dermis. Al sanar, esta no deja cicatriz. Se debe principalmente a algunas situaciones como la exposición muy larga a la luz solar. Entonces, esta lesión que pueda producir se va a ir eliminando en forma de pequeñas placas, lo cual va a dar la característica de la erosión, por lo cual se llama este tipo. Es muy característico, por ejemplo, en las personas que van a trabajar en el sol y no están acostumbradas, vamos a tener este tipo de lesiones de erosión en la punta de las orejas, en el pabellón de las orejas, que es el lugar donde se va a exponer, y en muchos de los casos también en la punta de la nariz, ¿no? Las ulceraciones, que no son nada más que una complicación acompañada de varios problemas. Uno, la disminución de la irrigación del área, la lesión nerviosa, la pérdida de sensibilidad, la presencia de infecciones sobreagregadas de bacterias que van a ir produciendo este tipo de lesiones y que son características por un área cruenta que va a ir erosionando todos los tejidos de la zona, dejando una lesión bastante grande, ¿no? Muy frecuente ver sobre todo en patologías crónicas metabólicas como la diabetes, en el caso de personas que tienen la complicación del pie diabético, frecuente en personas que tienen problemas de varices y se conoce también como úlceras varicosas, donde vamos a ver una gran pérdida del material de la región.
¿no? Generalmente son de tipos redondeada, de bordes deformes, en algunos casos pueden estar acompañados principalmente de la pérdida de sensibilidad, lo cual hace también de que, como no existe dolor, algunas personas dejan o que éstas puedan aumentar a un tamaño bastante grande. Otra de las lesiones características también que tenemos que identificar son las fístulas. No son nada más que comunicaciones de un área a otra. En este caso podemos ver una fístula, por ejemplo, de las glándulas salivales, puede ser de la parótida hacia el exterior, como estamos viendo acá en el gráfico. Existe una comunicación al exterior por donde hay una pérdida permanente de la saliva. Entonces se conoce como una fístula a esta comunicación anómala que se produce por diferentes circunstancias, ¿no? Muy frecuente, sobre todo después de algunas cirugías que se desarrollan debido a la presencia de algunas sustancias que deben ser eliminadas y no hay un lugar por donde estar. Entonces es frecuente la fistulización, ¿no? Entonces se debe principalmente a procesos inflamatorios que van a buscar una salida a la cantidad de sustancia que está produciendo. Otra de las lesiones es la liquenificación, que no es nada más que un engrosamiento de la epidermis y a veces de la dermis como consecuencia de rascarse durante un tiempo prolongado. Ocurre generalmente en las personas que son poseedoras de micosis a nivel de la región cervical, sobre todo lateral. Gente que va rascando permanentemente por el prurito que se produce y que en la medida en que va avanzando el tiempo y no se resuelve el problema, se convierten en pequeñas regiones duras, escamosas, gruesas y que cuando uno rasca da la sensación de una rigidez que se conocen generalmente como liquenificación, frecuente sobre todo en personas con defensas bajas, tendientes a producir lesiones como las micosis dérmicas que generalmente terminan en este tipo de lesiones. La alopecia, que no es nada más que la pérdida de los folículos pilosos de diferentes regiones, también que pueden ser localizadas, como en el caso de la enfermedad de Vidal, decíamos, la pérdida de las cejas, o en el caso de la luz también la pérdida de las cejas, o en otro tipo de patologías o situaciones, por ejemplo, en la que se va a utilizar medicación que va a provocar la pérdida de esto, como en el caso de las quimioprofilaxis, ¿no? Será generalizada cuando existe una pérdida total o será regional cuando la pérdida de estos elementos o anexos van a afectar solamente a un lugar. La cicatriz, que podríamos decir es la última forma de las lesiones que se producen, que no es nada más que la reparación por tejido fibroso, les decía por eso hace rato, es una lesión bastante resistente, mucho más resistente que la piel normal, y que se debe a la reparación en el área donde ha habido solución de continuidad, ¿no? En algunos casos puede convertirse en una lesión bastante grande, hipertrófica, y que se conoce como el nombre de queloide, frecuente sobre todo en algunas cirugías en las cuales las personas son tendientes a producir este tipo de cicatrices o cicatrices con queloide. Y también en algunas muy dificultoso la cicatrización, entonces cuesta llegar a consolidar. A las personas, a estas se consideran como personas que tienen problemas con este tipo de lesiones. Bien, es todo lo que teníamos que ver con el tema de la semiología de la piel. Están las lesiones, están las principales alteraciones, las técnicas que podemos desarrollar es la observación y la palpación, sobre todo, que nos van a permitir identificar.
Uno de los problemas más serios también que podemos o debemos particularizar, sobre todo por la importancia que tienen, son las quemaduras, ¿no? Las quemaduras que afectan a diferentes regiones, diferentes porciones del organismo, que son importantes su identificación, tanto en extensión como en profundidad, a la que se le ha dado una clasificación especial, ¿no? Quemaduras de primer grado cuando afectan a las partes superficiales, quemaduras de segundo grado cuando afectan las partes profundas de la piel, y quemaduras de tercer grado cuando afectan a músculos y tejidos que están en la profundidad de los organismos. Entonces, además a esto se debe tomar en cuenta la extensión, ¿no? Existe un protocolo, les decía, que se llama la regla de los 9, que pone un porcentaje en promedio de 9 a cada la quemadura extensa producida en cada uno de los miembros superiores o inferiores, la región anterior del tórax, la región posterior del tórax, los glúteos, los genitales, que sumados nos dan un 100%. Entonces se utiliza esto para cuantificar la extensión de la quemadura, a la que se suma anotando el grado de la quemadura, o sea, ver la profundidad de este tipo de lesiones. Entonces, esto ya es importante en el caso sobre todo de que vayamos a atender pacientes afectados con este tipo de lesiones. Bien, no sé si tienes alguna pregunta. No, es un tema muy sencillo, Es un entonces, tema muy sencillo, sí, por eso ajá, es que para complementar al anterior, hemos visto este tema y ya el día de mañana estaríamos nuevamente retomando con otro tema un poco más profundo, de modo de que el tiempo que tengamos no tengamos que apurarnos. Bien, si no hay preguntas, estás ya en la lista de semiología, sí, pero en las sí, otras listas no estás. ahora por la tarde salió toda la lista. Ah, bien, pero en semiología sí estás, no te preocupes. Ya, Enseguida te pongo la asistencia. está bien. Y la evaluación que nos queda es para el segundo Viernes parcial, 24. que sería ¿en qué fecha? El 24, ¿no? 24, Bien. ajá. Vamos a dar seguramente de todo el material que podamos avanzar hasta el día 23. Y el 24 van a tomarte examen seguramente en la forma en que han tomado anteriormente. Lo que no sé es que voy a preguntar ahora que si tengo que subir, bueno, tengo que subir las preguntas a plataforma, no sé cuántos, porque antes hemos subido 80 o 60 preguntas por cada curso, y Ya, de ahí han tomado en forma aleatoria las preguntas, ¿no? está bien. Entonces, pero eso yo me voy a preocupar de hacer. Bien, entonces, enseguida te paso las dos La diapositivas, diapositiva. ¿sí? Más los videos para que tú puedas ver. También tengo que subir a la plataforma ahorita, o hace rato me fijé, mañana me fijé porque tú me dijiste, ya está la lista en la plataforma, yo antes no me había fijado. Entonces, mañana y pasado seguramente voy a armar la plataforma, los temas y todo eso. De todos modos, tú ya tienes todo el material en el grupo. ¿Ya? Sí, sí, sí. Listo. Está Listo. bien, entonces, doctor. Eh, Gracias. si no hay ninguna pregunta, nos veríamos el día de mañana. Mañana. Ya, está bien. Listo. Vale. Chao. Gracias, Que estés doctor. Chao. bien. Cuídate todavía. Usted también, cuídate. Chao, chao.